Hola, ¿cómo están? Perdón la demora. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Cómo ¿Todo bien? estás? Súper bien. ¿Ustedes? Bien, bien, todo bien. Aquí, contentos de poder en esta oportunidad contar con tu participación. Por favor, es un honor enorme. ¿Dónde están? ¿En qué ciudad están? En Lima, de Lima, Perú. Sí, sí, conozco Sí, sí, bien desde Lima. Lima. Sí, aquí, bueno, hay algunos colegas que han trabajado contigo. El profesor Ito Flores me parece que... Sí, Ito, el Sí. mesomorfo Ito. Eh, Eso, profesor. Bueno, ahora justo, no sé, revisando las noticias, se enteró del fallecimiento de Cedric Macmillan, de Culturismo. ¿De 44 años? Sí, 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 sí. Sí, Sí, justo. es muy triste ¿cómo es? El lugar Generation Iron. Realmente todas las semanas anuncia un fallecimiento prematuro de algún fisicoculturista profesional de renombre, ¿no? Es muy, muy triste lo que está pasando. Sí, y yo creo que es parte del riesgo que se corre en esos, Y sí, es un deporte de alto riesgo a nivel competitivo cuando deben recurrir a farmacología. sí, sí, sin ninguna duda. Escuché la noticia temprano y pues, lamentable, ¿no? Sí, Sin muy embargo, triste, muy sí, sí. triste. Bueno, profesor, ayer lanzamos una cajita de preguntas, tenemos unas 30, 40 preguntas, pero traté de sintetizarlas y Ok, ordenarlas con todo este tema de la alimentación basada en plantas, el deporte y el fitness. Y pues bueno, saludar a todas las personas que se han conectado, son más de 180 personas que ya están en vivo. Eh, bueno, en esta oportunidad tenemos al maestro Francis Holloway. Él es autor y coautor de diferentes artículos publicados, ¿no? Asesor del Comité Olímpico de Estados Unidos y también de otros países. Trabajó por muchos años con deportistas de élite de diferentes partes del mundo y actualmente está enfocado netamente en la formación en el área de la nutrición deportiva, de la cineantropometría y demás. Así que, profesor, muchísimas gracias una vez más por estar en esta oportunidad aquí con no, un nosotros. placer. Un, un saludo a todos, un gran saludo a todos los hermanos de Perú y espero, bueno, poder regresar pronto. Y gracias por la invitación. Sí. Bueno, profesor, iniciamos aquí a manera de introducción, comentarnos un poco cómo fueron sus inicios en la nutrición deportiva. He hecho un poquito de trabajo ahí viendo algunas entrevistas y comentaba usted que antes de estudiar nutrición ya tenía un acercamiento a estas disciplinas, al entrenamiento, a la alimentación y demás. Sí, sí, era una psicopatología desde muy temprana edad. Eh, a los 5 años me fascinaban las películas de Tarzán y cómo ¿Ya? el medio ambiente modificaba el físico, ¿no? Y bueno, eh, era mi childhood hero, mi héroe de la infancia. Entonces, bueno, me colgaba de árboles, trepaba, me ponía el cuchillo entre los dientes, mi mamá se escandalizaba, hacía arcos y flechas, y me gustó mucho también su abordaje, el abordaje, digamos, ecologista que tenía Tarzán, que era amigo de los animales y protegía ¿cómo es? Los protegía y estaba en contacto con la naturaleza, todo eso siempre me gustó. Sí, Y bueno, y siempre me interesó el tema. A los 7 años le pregunté a mi mamá qué podía hacer para que me crezca el músculo y me dijo, comé avena. Entonces yo ponía avena en un plato, comía, flexionaba, seguía comiendo, flexionaba, seguía comiendo, flexionaba y después de media hora lo único que aumentó fue mi panza. Pero, pero ya tenía un interés innato en el tema, ¿no? Y después, bueno, siempre el ejercicio me interesó y la manera de evaluar
la interacción de ejercicio y nutrición, que es antropometría, composición corporal, ¿verdad? Y después, bueno, antes de estudiar nutrición, yo no concebía nutrición deportiva como una carrera o algo factible, allá en la década del 80. Me acuerdo, años 76, yo tenía 12 años, fue cuando leí mi primer libro de nutrición, que es el libro del doctor Atkins, de la dieta cetogénica, que estaban haciendo mis padres. Después siempre estuve leyendo de nutrición en revistas, libros, algunos correctos, otros equivocados, y practicándolo en mí mismo, practicando todo tipo de dietas hiperproteicas, ayunos de hasta 6 días de ayuno. Ahora viene la gente y me dice, no, el ayuno, el ayuno. Sí, en el 87 yo estaba haciendo días y días de ayuno, leyendo libros, dietas vegetarianas en su momento, dietas hiperproteicas, dietas paleolíticas, y del 2011, digamos, al 2017 hice 5 años de una dieta plant-based o vegana, y bastante estricto, y me estudié todos los papers, me leí como 20 libros de autores, como Caldwell Esselstyn, Campbell, Bernard, en fin, me metí muchísimo en la cultura y la bibliografía y el pensamiento, ¿no? de lo que sería el abordaje plant-based y vegano. Y lo probé en carne propia también. Sí, justo ahora vamos a entrar en ese tema porque sí, supe que usted hizo 5 años de esta dieta basada en plantas. Ajá. Eh, y antes de eso, profesor, ¿cómo ve la nutrición en la actualidad con todo este tema de las redes sociales? Usted habla mucho de las tribus nutricionales, de las religiones nutricionales. Sí, pasa lo siguiente. Yo creo que es un buen momento para la nutrición, que hay muchísimo interés en la nutrición, y esto, el hecho de que se hable mucho y que haya mucha discusión y mucha difusión del tema, habla de la importancia que ha cobrado la nutrición en la actualidad, y sobre todo también en las personas más jóvenes, que están muy interesadas en el tema, y la aparición de varias carreras, licenciaturas en nutrición, nutrición vegana, como que antes era solo de los adventistas, como es nutrición deportiva, y universidades ahora en varios países que dictan la carrera de nutrición deportiva, que todos los clubes de fútbol, la mayoría de los deportes ya tienen uno o varios nutricionistas del deporte. La cantidad de estudios científicos que se han realizado, que se están realizando respecto a nutrición deportiva, por ese lado está muy bueno. Y como todo campo que crece, por un lado crece en el sentido científico. Perdón, hay mucho ruido aquí, me voy a desplazar a otro lugar. Como todo campo científico que crece en un sentido positivo respecto a lo que he mencionado, pero también también crece, digamos, las propuestas no científicas o hipercomerciales o pseudocientíficas de personas muchas veces bien intencionadas y otras veces directamente bandidos, ¿no? Pero la mayoría que encontré es bien intencionada, por más que se equivoque en algún aspecto científico. Y para cerrarte esta gran pregunta que has hecho, quiero resaltar el aspecto emocional versus racional de un campo científico. Y la nutrición no escapa a la religión, el fútbol y la política. En cuanto deberían ser abordajes racionales, pero están dominados en la actualidad por los abordajes emocionales. Entonces, la gente adopta una manera de comer o una dieta o algo que le hizo sentir bien o le hizo bajar de peso y le asocia algo emocional y personal y le pone
un rótulo e interactúa con personas que están en ese mismo ámbito y se genera un vínculo fuerte, ¿cómo se llama? Un echo chamber. Un echo chamber es una caja de resonancia donde cada uno escucha lo que quiere escuchar. Ya. Y se empiezan a generar estas comunidades o tribus o congregaciones que tienen como propósito un sistema de identificación, al igual que pertenecer a un partido político, a un grupo religioso o a un equipo de fútbol. Me pongo la camiseta, me aprendo las canciones de la cancha, voy a la cancha con la bandera, con la camiseta, con el gorro, con los colores de mi club, y me siento parte de esa comunidad que me aceptan inmediatamente y todos cantamos juntos. Entonces, y después, si hay una disputa con el VAR, por ejemplo, somos totalmente irracionales. No, el VAR está equivocado, el referee está equivocado, siempre. Y en política pasa lo mismo y en religiones también. Entonces, en nutrición veo que está pasando exactamente lo mismo. La nutrición es un campo científico que tiene aspectos obviamente culturales, antropológicos, de las regiones, etcétera, etcétera. Pero si vamos a discutir conocimiento científico, tenemos que separarlo de nuestra emoción. Y la gente lo incorpora y se pone rótulos. Fíjate vos cómo los nombres, los nicks que se ponen en Instagram, en Twitter, en TikTok. Por ejemplo, yo sería Keto Francis, ¿sí? Si Claro. fuese keto. Yo sería Paleo Fran, o yo sería Vega Fran. ¿Se entiende? Si me Claro. meto en esto. Entonces, ya automáticamente tenés un sesgo. Muy ¿Se entiende? Que es lógico y se entiende y se hace de buena intención. Quiero resaltar eso. Pero puede afectar lo racional, digamos, lo puramente fuera del emocional, el cuerpo de conocimiento científico racional, que si yo pertenezco a una de estas tribus y ya me puse la camiseta, necesito ser fiel. Y esa fidelidad se paga con un cerramiento mental, unas persianas mentales que hacen que niegue cualquier información científica que nueva. contradiga lo que creo, mi sistema de creencias, o mi Biblia, o mi gurú. ¿Se entiende? Y ahí empiezan los problemas. Y entonces lo que ocurre, porque es cuando se recurre a lo emocional y no lo racional, es que cuando aparece una información que contradice o que con mi religión o con mi Biblia, yo lo siento como un insulto personal. Entonces, ¿cómo reacciono? Reacciono agresivamente, insultando, descalificando, negando, y no avanza la ciencia. Ese es el problema. Camino, sí, es totalmente cierto y suscribo todo, ¿no? Y el camino sería como que estar abierto a lo que la ciencia bien aplicada pueda ir demostrando con el paso de los años, ¿no? Y tratar de evitar ese sesgo de confirmación tan arraigado que a veces se suele tener y como usted dice, a veces bien intencionado, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces ese es el problema. Yo he padecido ese error muchísimas veces. Sí, muchísimas veces. Y tal vez lo padezco ahora y no me doy cuenta, como bien dices. El sesgo de confirmación, confirmation bias. Pero bueno, trato todos los días de abstraerme de lo emocional y ser amplio. Y creo que en los últimos años he logrado reconocer virtudes de muchos abordajes nutricionales diferentes para diferentes contextos. Sí, creo que el paso del tiempo, los años, la edad te puede dar eso. O te empeora o te hace abrir la mente. Exactamente, ¿no? La virtud, creo yo, actual que podría tener alguien que se dedica a este campo es saber distanciarse un poco de sus preferencias, de sus motivaciones y tratar de mirar en perspectiva, ¿no? Y tratando de ser objetivos, ¿no? Porque esto es muy innato y a veces no nos damos cuenta. Profesor,
ya yendo un poco directo al tema de la alimentación basada en plantas y el vegetarianismo, usted comentó que hizo 5 años de esta alimentación basada en plantas, ¿no? Sí, Coméntenos un poco durante todo ese tiempo cómo fue su proceso, cómo inició, de repente en el camino fue mejorando, aprendiendo, porque a veces, igualmente, ¿no? Yo estoy más o menos 4 años con este tipo de alimentación. ajá. Empecé una dieta vegetariana y hace 2 años hice ya la transición a 100% plant-based, vegano estricto. Y en el camino uno va aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su experiencia en el caso de usted, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy interesante, aprendí muchísimo y al ponerlo en práctica, pensemos que hace 10 años, cuando empecé, no existía en el mundo, en ningún país en general, la abundancia de productos para veganos o plant-based que hay ahora. Ahora es mucho más fácil, mucho más llevadero. Y lo que se llama el food environment, el ambiente de comida que hay alrededor, muchas veces influye mucho en la facilidad en conseguir los alimentos. Por ejemplo, si yo quería hacerme una leche vegetal, era, si era leche de soja o soya, como le digan, era estar horas y horas en la cocina haciendo un enchastre terrible, consiguiendo los paños para escurrir, o leche de almendras, o leche de avena, y después, bueno, intentando hacerlo agradable a un paladar que estaba acostumbrado a otro tipo de alimentos, ¿verdad? Eso por otro lado. Y después las dificultades sociales. Yo estoy en Argentina, Argentina el país de la carne, del asado. O sea, la interacción social en Argentina se basa en el asado, en juntarse para el asado. Entonces, yo iba con mi tupper con ensalada, con verduras. Entonces, era, yo ponía incómodo a los otros comensales Sí, y yo también me sentía incómodo. Y dejaron de invitarme, porque era incómodo. Y no quería hablar del tema, pero bueno, yo no les quería decir, mirá, te estás generando un cáncer de colon, te estás... era incómodo. Después también fue incómodo con mi familia, porque bueno, tenía que comer diferente, o si salíamos a comer a un restaurante un fin de semana, yo quería elegir un restaurante plant-based o vegano, y trataba de decirles, mira, es rico este queso a partir de castañas de cayú, o este helado vegano, o esta carne vegetal, porque yo ya me había acostumbrado y me había mentalizado. Y ellos me decían, no podían comer, no podían terminar el plato y teníamos que terminar yendo a otro lado para que ellos puedan comer. Entonces, fue muy difícil, la verdad que fue muy difícil. Y como es a nivel personal en respecto al entrenamiento y lo físico y lo que sentí, eh, bueno, y fui aprendiendo también sobre la marcha, cometiendo errores. Yo había leído varios libros, ¿cómo se llama este autor? Bueno, un autor muy pro vegano, ya. que escribió varios libros. No, Joel Furman. Y él en esos libros, él había sido gimnasta o hacía patinaje artístico, atleta olímpico, y entonces, bueno, confié en él diciendo que no hacía falta tanta proteína, que no que olvídate que no vas a perder masa muscular, cuando pases hagas esto. Entonces, bueno, hice una alimentación plant-based vegana, realmente muy vegana, sin ningún producto de origen animal. Y bajé muchos kilos, bajé como 15 kilos de peso. Está bien, tenía un poco de sobrepeso, pero bajé la grasa, eso sí, pero también perdí 4 o 5 kilos de masa muscular, los perdí. Por este error, y yo estaba en 0,5 a 0,8 gramos por kilo de proteína por día, confiando en lo que me decían estos autores. Y lo noté en el gimnasio. En el gimnasio la fuerza que perdí, el tamaño muscular fue notorio. Entonces fui haciendo ajustes,
fui agregando más proteína, traté de llegar a 1,5, 1,6 gramos por kilo por kilo de peso por día de proteína, y la verdad que con el volumen de alimento que generaba las legumbres, los cereales integrales, las verduras, las frutas, las nueces, era un volumen tan grande que no podía terminar esa cantidad de alimento, porque lograba la saciedad. O sea que es muy bueno como estrategia para perder peso, por la saciedad que genera, por la fibra y todo. Pero con toda la furia llegaba a 1,2 gramos por kilo, o 1,1 gramos por kilo de proteína, a menos que agregue soja texturizado de soja o proteína texturizada de soja, que la verdad que después de 2 días me cansó, te harta, por más que lo disfraces, le agregues, mis capacidades culinarias tenían esa limitación. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a agregar suplementos de proteína, y el único que podía conseguir que era de origen de plantas era proteína de soja o soya, aquí en Argentina, y elevé, tomaba 2 batidos al día, y elevé mi ingesta de proteína a 1,5 gramos por kilo, y ahí automáticamente empecé a recuperar músculo y fuerza en el gimnasio. A todo esto quiero agregar que corría 8 kilómetros por día y hacía 4 kilómetros de remo. Y mientras había bajado esos 12, 15 kilos y hacía esta alimentación rica en hidratos de carbono, la verdad que volaba. Mi rendimiento aeróbico, digamos, mejoró muchísimo. Por una combinación de tener suficientes hidratos de carbono, recuperación y de haber bajado tantos kilos de peso. En ese sentido era excelente, la verdad que muy bueno. Pero bueno, después, ese primer experimento agregando proteína de soja fue muy interesante porque en 3 meses recuperé prácticamente los niveles anteriores que tenía de omnívoro, de fuerza y músculo. Y después hice otro experimento. Estos son autoexperimentos N igual a 1. O sea, son experiencias personales, no lo tomen como una verdad científica. Pero cambié la proteína de soja por proteína de suero de leche. ¿Está bien? Para ver si, claro, y no noté ninguna diferencia. Los dos funcionaron de manera igual. Luego hice otro experimento que es agregar creatina, 5 gramos por día. Porque la dieta vegana, plant-based, tiene mucho menos creatina que las dietas omnívoras o carnívoras. Y ahí noté otro gran escalón en rendimiento. Entonces, mi conclusión para deporte de fuerza, potencia, no sé si es tu experiencia también, es suplementar la proteína, aunque sea proteína de origen vegetal, de guisantes, arvejas o todas las proteínas de origen vegetal que hay hoy por día, y el agregado de creatina como suplemento. Después, a los 2 años de realizar esta dieta, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir confusión mental, fatiga, irritación, y me dieron bajo los niveles de vitamina B12. Entonces, las fuentes de B12, de algún cereal enriquecido o de algunas algas, o estas fuentes naturales, en mi caso fueron insuficientes, y al suplementar con B12 realmente noté una gran mejoría. Entonces, ese es otro aspecto que debo reconocer y resaltar. Después, con los análisis de sangre fue increíble, mi colesterol bajó 100 puntos, sobre todo el colesterol malo, de 230 bajó a 130, eso fue increíble. En parte ayudado por el descenso de peso y en parte por el tipo de alimentación, como es, y muy interesante también, creo que me mejoró mucho la microbiota, y estuve como realmente 3 años sin resfriados, sin gripes, sin tos, o sea, una notoria mejoría en cuanto a el sistema inmunológico. Sí, debo reconocer eso. Ujú. Sí, sí. Y Francis, lo que comentas a modo de experiencia personal, me parece que ya tiene un sustento o respaldo científico, ¿no? Con respecto a esta comparación de la proteína de soya con la proteína
hecho, hay un Sí. metaanálisis Stu del 2000. Phillips, Stu Phillips ha hecho varios estudios al respecto. Stu Phillips es una eminencia en proteínas. Sí, 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 Y, justo también de eso iba a comentar, ¿no? El año pasado hizo un estudio en vegetarianos y no vegetarianos, igualando a 1,6 los gramos de proteína. Y la diferencia con los estudios anteriores es que en este caso la población sí fueron jóvenes, ¿no? Que anteriormente seguramente se hizo estudios en personas en adultos mayores que podrían quizá no ser los resultados extrapolables a la población joven, ¿no? Entonces, ahora comentamos eso. Y con respecto a la creatina, sí, también tiene este respaldo por un estudio que hizo Burke. Me parece que justo hice una publicación ayer con respecto a eso, que ujú, vegetarianas son mejores respondedores a la suplementación con creatina, correcto, sí. ¿cierto? Sí, hace Ujú. tiempo que se ha demostrado eso, que es lógico, ¿no? Exacto. Sí, sí, ha sido muy interesante el tema. La verdad que una muy buena experiencia y aprendí mucho al respecto, ¿no? Y justamente en relación a esto, Francis, ¿qué tenemos como evidencia actual con respecto a nutrición vegetariana en estos dos campos, en fuerza y resistencia, ¿no? Ok, ¿Qué se tiene actualmente? el problema es que no hay evidencia. ¿Hay No hay, algún estudio? no hay evidencia científica. Todo lo que hay es empírico. Es experiencias y extrapolaciones o, digamos, suposiciones o, como dicen en inglés, intelligent guess. Por ejemplo, si vemos todos los artículos en PubMed respecto a rendimiento deportivo o ejercicio y alimentación plant-based, vegano o vegetariana, nos encontramos con un primer gran obstáculo, que es la definición de plant-based, vegano, Okay. ¿sí? Porque inclusive dos sociedades científicas diferentes definen diferente lo que es plant-based, whole food plant-based. Algunos admiten hasta 250 gramos de carne por semana y otros dicen no, totalmente estricto. Algunos admiten, qué sé yo, miel de abejas, otros dicen no, eso no es vegano. Entonces, después hay mucha gente que en las encuestas, cuando se hace un estudio, se autoclasifican como veganos, pero, por ejemplo, comen pescado. El caso puede ser de Djokovic, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, la definición es bastante, todavía no está totalmente bien definido a nivel científico ese tema. El segundo gran problema metodológico que hay es que, ¿qué sucede con el arrastre biológico de haber hecho muchos años o haber crecido con otro tipo de alimentación? Entonces, muchas veces vemos en redes sociales, este es el físico que logré, pero vegano desde 2016, vegano desde 2018, vegano desde, o sea, hace 2, 3, 1, 4 años. Entonces, ¿dónde está el punto de corte para realmente ver el impacto de una alimentación definida como vegano, plant-based, whole food, sobre rendimiento deportivo? Que es a partir de 3 meses, a partir de 6 meses, a partir de un año, a partir de 12 años o desde nacimiento. Entonces, por ejemplo, en la película Cambio Radical se hace mucho hincapié, dice, el hombre más fuerte del mundo es Patrick Baboumian, un strongman. ¿Está bien? Patrick Baboumian terminó de competir toda su época competitiva, nunca fue el más fuerte, compitió en la segunda categoría de strongman, su mejor puesto fue un puesto 17, y toda su época competitiva fue omnívoro. Se pasó al veganismo 2 meses después de terminar su carrera competitiva. Entonces, no podemos usar eso como lo Evidencia. mismo el levantador de pesas olímpico de Estados Unidos, como es que compitió vegano en Río. Sí, pero en Londres y Beijing compitió omnívoro. Y las marcas que hizo siendo vegano fueron peores que las de con omnívoro. Entonces, no podemos usar esos ejemplos aislados como justificativos. ¿Está bien? Entonces,
ese es el segundo problema. El tercer problema que hay es que realmente los únicos estudios que han asociado alimentación, digamos, vegana con algún rendimiento en fuerza se hicieron en personas que en promedio tenían 56 años. Entonces, no es parámetro, ¿se entiende? No es parámetro. Entonces, es muy difícil sortear la evidencia y todos los artículos que hay son, por ejemplo, los artículos de los posicionamientos del American College of Sports Medicine o el American Dietetic Association, que ahora cambió de nombre, o los de Canadá, o de Estados Unidos, o de Inglaterra. Todos esos posicionamientos sobre dieta vegana y rendimiento es en base a especulaciones y extrapolaciones de que, bueno, la dieta plant-based tiene más hidrato de carbono, eso puede ayudar en el rendimiento y la recuperación en deportes de resistencia, que en inglés, para confusión, resistencia en inglés es endurance y resistance en inglés es fuerza. Entonces mucha gente traduce mal un título científico y después empieza a decir lo opuesto en español en redes sociales. Yo, no, es bueno para resistance. Sí, pero resistance es fuerza, endurance es resistencia. Entonces, hay mucha confusión y realmente no hay un cuerpo de evidencia científica sólida que tome sujetos jóvenes con una definición clara de lo que es veganismo, que esté suplementado o no con creatina, porque la creatina es algo que está dentro del músculo y por ende dentro de las carnes. Entonces, ¿se justifica suplementar con creatina o no para ser estrictamente vegano? ¿Se entiende? Las definiciones son un poco ambiguas y no muy claras. Y no hay, realmente no están los estudios científicos que demuestran, mirá, tantos meses de una dieta vegana, ¿qué pasó con los niveles de fuerza de estos atletas jóvenes entrenados? ¿Se entiende? Y después hay otro problema, que es cuando vos querés hacer un ensayo clínico aleatorio, que vendría a ser la cúspide de la pirámide de investigación científica, más que algo observacional, tenés que hacer el famoso Randomized Control Study Double Blind. Lo que tenés que hacer es tomar un grupo de personas, someterlos a un tratamiento, evaluando antes y después qué pasa con la fuerza, luego un periodo de limpieza del tratamiento anterior o washout, y después ese mismo grupo tiene que hacer el otro tratamiento. Entonces, tenés que agarrar un grupo de omnívoros, hacerlos hacer una dieta vegana, un periodo de washout y después volver a su dieta omnívora, pero cuando hacen la dieta vegana, esos datos van a estar contaminados por su alimentación anterior. Claro. Y si haces lo opuesto, tenés que agarrar un grupo de veganos y después obligarlos a hacer una dieta omnívora que está en contra de sus principios filosóficos o éticos. Entonces es muy complicado hacer esa información, generar esa información. Entonces, hasta el día de hoy, en términos racionales científicos, ¿cuál es el impacto de una alimentación vegana sobre el rendimiento deportivo? La respuesta correcta sería no sabemos. Solo podemos especular y tomar información de casos personales, anécdotas no constituyen evidencia. Exacto, ¿no? Y para acercarnos a la verdad científica se necesita un cuerpo de evidencias y no solo uno, dos o tres estudios. Exactamente, muy bien dicho. No es un trabajo científico que salga, tiene que aparecer un cuerpo de evidencia, por ejemplo, por lo menos 20, 30 papers o estudios, y por supuesto no todos van a estar de acuerdo, pero al menos todos tienen que responder a una definición clara de lo que es una dieta vegana o plant-based whole food, ¿cómo es? Y respetar ciertos protocolos de experimentación. Metodología, correcto. Y ahí de esos 30, por ahí 8 apuntan en una dirección, 10 apuntan en otra dirección, y por ahí hay otros 10 o 12 que no concluyen en ninguna de las dos direcciones. Entonces hay que poner todo eso en la balanza
antes de tomar una decisión, ¿verdad? Ujú. Ese es el gran problema. Y los pocos estudios que hay, que son 2, 3 o 4 por ahí, que recuerdo que también en un módulo, yo tomé el curso Plant-Based con Toto. Sí, Eh, gran en, amigo, en saludos. muchos módulos, eh, me parece que presentó usted estos estudios que se hicieron en mujeres atletas, ¿no? Veganas y omnívoras, ¿no? Donde los resultados en resistencia y en fuerza no eran muy diferentes que digamos, ¿no? Eso fue en el 2019. No, perdón, Correcto, un estudio del 2020. Eh, correcto. y revisando un poco, porque a veces hacemos talleres y demás, el año pasado salió este estudio de Stu Phillips, ¿no? El que lo comentaba, 2021, febrero de 2021, en donde compararon igualmente, ¿no? Población vegetariana y omnívora, igualando a 1.6 gramos por kilogramo de peso, con proteína de soya y suero de leche. Entonces, estos dos, tres pocos estudios en población joven y deportista, todavía no suponen este cuerpo de evidencia que usted menciona, ¿no? Podemos de repente tomarlos como casos particulares, pero esperar, ¿no? Que con el paso del tiempo puedan darse mayores investigaciones en relación a este tema. Sí, sí, o sea, a mí yo creo que hay muchas cosas que sí sabemos, por ejemplo, respecto al requerimiento proteico, eso, es que la fuente de proteína, con sus aminoácidos esenciales y su cantidad de leucina necesaria para estimular el mTOR y toda esa historia, la fuente de proteína es un tema totalmente secundario. Lo más importante es la cantidad de proteínas. O sea, ya es muy conocido, al menos en el ambiente científico, que están todos los aminoácidos esenciales en cantidades más que suficientes en proteínas vegetales o proteínas de origen animal. Entonces, ese ya no es un tema de discusión. Lo que hay que ver es, entonces uno puede elegir. Lo que hay que ver es el tema de qué pasa con el rendimiento, ¿no? Eso es interesante y sobre todo en atletas que estén realmente compitiendo a nivel elite, que es difícil también acceder a esa población. Exacto, exacto. Justo en relación a este tema de las proteínas, que si bien es cierto, ya no es discutido la calidad proteica de los alimentos de origen vegetal, por lo que usted menciona, con la distribución, y sabemos que lo importante es cubrir el total diario, ¿no? Pero con respecto al timing, se recomienda que sea la distribución isoproteica, basándose un poco en los estudios de Areta, ¿no? Que también él recomienda esta distribución isoproteica durante el día. Sí, José Lisandro Areta, un gran investigador que es de Neuquén originalmente, de Argentina, y que después hizo su doctorado en Australia, en el Instituto Australiano del Deporte. Actualmente, Bueno, después hizo otro posgrado en Noruega, donde, bueno, hizo algún estudio con yerba mate en ciclistas, él es fanático del ciclismo, y ahora está hace varios años en la catedral de la nutrición deportiva científica en el mundo, que es la Universidad John Moores Liverpool. Lo he visitado ahí en enero del 2020, antes de la pandemia. Me mostró el laboratorio. Es, es admirable su producción científica. Y ahí está rodeado en el mismo laboratorio con las autoridades máximas en investigación y práctica de nutrición deportiva, como puede ser el irlandés James Morton, que trabaja no solo con deportes de combate, sino también con el equipo, lo que era el Sky Team, ahora Ineos, de Inglaterra, tan exitoso con sus ciclistas. Y también está Graham Close, que está con la selección de rugby de Inglaterra. Entonces, está rodeado de un ambiente y haciendo investigación a un nivel superlativo, José Lisandro Areta. Y parte de su trabajo en Australia fue publicar este famoso trabajo, creo que en 2016, o si mal no recuerdo, sobre la distribución de proteínas a lo largo del día. Y sus coautores son John Hawley, fisiólogo por excelencia, Louis Burke, ¿se entiende?
están todos la cúspide de la nutrición deportiva de los últimos 30 años están de coautores de él. O sea, ese es el nivel que tiene, y su humildad es típica de los grandes, ¿no? Y en ese trabajo resume mucha evidencia, sobre todo lo que llaman diferentes protocolos de bolus de proteína. Un bolus es una carga de proteína. Entonces, a este grupo de atletas le dieron 3 protocolos diferentes de dosis de proteína. Todos le dieron la misma cantidad. ¿Sí? La misma cantidad, por ejemplo, creo que estos eran los números, 80 gramos por día. Supongamos que 80 gramos por día. Pero un grupo se lo dieron en 2 dosis de 40 gramos al día, en otro grupo se lo dieron en dosis de 20 gramos, 4 veces al día, y al otro creo que eran 8 dosis al día de 10 gramos, una cosa así. Y resultó que el protocolo más eficiente eran 4 ingestas de 20 gramos. El aprovechamiento de proteínas fue ese. Después hay otro estudio bastante interesante, un resumen de la biografía hecho por Alan Aragon y otra gran autoridad del tema, Alan Aragon y Brad Schoenfeld, y otros coautores, sobre la máxima capacidad del aparato digestivo de absorber, digerir y usar proteína. O sea, absorber proteína podemos absorber 200 gramos en una ingesta, pero ¿cuánto de eso va realmente a utilizarse en la resíntesis muscular, etcétera, etcétera? Y el límite superior parece ser 0,55 gramos por kilo por ingesta. O sea, si alguien pesa 80 kilos, 80 por 0,5 son 40 gramos en una ingesta. Si se consume más, se pierde. Entonces, combinando esa información, es mucho más lógico y tiene mucho más sentido distribuir la proteína a lo largo del día. Después también en otra catedral de nutrición deportiva en Europa, que es la Universidad de Maastricht, en Holanda, donde está el editor del Journal de Sports Nutrition, está Luc van Luc, y otros grandes autores, y donde tengo un ex alumno estudiando ahí con ellos, muy interesante, y ellos también estudiaron mucho el timing de la proteína. Descubrieron que había una distribución sesgada de proteínas, sesgada hacia la noche, insuficiente en el desayuno, más completa al almuerzo, pero muy pobre a la noche. Perdón, muy abundante a la noche, excesivamente abundante. Entonces, todas estas líneas de investigación concluyen que es mejor una distribución isoproteica a lo largo del día en, por ejemplo, 4 ingestas similares. Ahora, por ejemplo, aquí en el Cono Sur, en Argentina, desayuno y merienda, la gente por lo general no tiene el hábito de comer huevos o comer proteínas, ¿sí? o tofu, o lo que sea. Entonces hay por lo general en nuestra población, un gran aporte excesivo en almuerzo y cena, con insuficiente en desayuno y merienda. Entonces hay que reeducar culturalmente a estos deportistas a incrementar la dosis de proteínas, digamos, en desayuno y merienda, y disminuirla en almuerzo y cena, ¿no? Algo que no es tarea fácil, pero bueno, sí, hay evidencia al respecto sobre lo que vos bien dijiste de una distribución isoproteica a lo largo del día. Exacto, exacto. En esto del aprovechamiento de la absorción de aminoácidos, recuerdo que en una de las clases mostró un estudio con respecto a la microbiota y a la absorción, a la mejor absorción de ciertos aminoácidos esenciales cuando se hace una dieta plant-based. Sí, yo le compartí ese trabajo porque me pareció interesante, y sobre todo a él, que es un experto en microbiota, y aparentemente una dieta o alimentación plant-based con todos esos pre y probióticos que aportan todas las diferentes fibras y nutrientes
de las legumbres, cereales integrales, frutas, verduras, nueces, semillas. Esa microbiota, aparentemente, cuando hay una ingesta de proteína vegetal, ¿qué hace? Hace que haya una mejor absorción de los aminoácidos ramificados en cadena, que son importantes a la hora de estructuras musculares, ¿verdad? Entonces, eso es un dato muy interesante que nos aleja, pero es un estudio por ahora, ¿está bien? También hay otro estudio de mejora de rendimiento con aumento de los nitratos que están en la rúcula, en la remolacha, beterraba, en la espinaca, en las verduras en general, se está experimentando con eso. Entonces, que eso puede mejorar el rendimiento, sobre todo oxidativo, aeróbico. Esas son dos líneas de investigación muy interesantes que pueden aportar mejoras de rendimiento comiendo más verduras, digamos, o más plantas, ¿no? No quiere decir que hay que ser 100% vegano, pero comiendo más de esta alimentación, plant-based, whole food, puede contribuir. Y todavía es un poco temprano para llegar a conclusiones fuertes, digamos, pero directamente es muy interesante que nos aleja de una contabilidad de proteína de in-out. Ah, comí 10 gramos de proteína, eliminé 8, quedaron 2. ¿Por qué? Porque ahora la absorción tiene que incluir una reabsorción de estos aminoácidos ramificados, que en este estudio fue del 27% la mejoría en la reabsorción de estos aminoácidos. Esa es una cantidad terrible, es muchísimo. Entonces, pero es un estudio, ¿sí? Y después, bueno, no seguí esa línea de investigación, tal vez hay actualizaciones, pero no deja de ser un hecho muy importante y que refleja lo difícil que es estudiar este tema y todo lo que hay por estudiar, y es algo muy incipiente hoy por hoy, ¿no? Sí, yo creo que es un campo que está todavía en una etapa embrionaria, ¿no? Está creciendo a pasos agigantados, pero todavía nos falta mucho por conocer de microbiota, ¿no? Sí, sí, es todo un tema. Profesor, y en relación a, este tema de la absorción proteica, hay estas dos metodologías, el PDCAS y el DIAS, ¿no? Una siendo más anterior que la otra, ¿no? ¿Qué puede comentarnos respecto a eso? ¿O depende a quién le conviene? Y ahora se está usando el sistema ¿cómo es? Eh, el DIAS es el más reciente, ¿no? El DIAS. Sí. Aunque uno en cerdos y el otro en ratas, ¿no? Como que Eh, sí, es un tema. Los PDKs fueron criticados porque tenían si no me equivoco, si mal no recuerdo, tenían un límite, tenían límites muy estrictos y a mí me parece que son sistemas de evaluación de la absorción de aminoácidos que sirven para propósitos muy específicos y clínicos, y que meternos en ese tema sería empezar a clasificar los alimentos de esa manera, sería un poco como perdernos entre las ramas y perder visión del bosque. Que lo más importante es el total de proteínas en el día, también porque los humanos por lo general consumimos en promedio 16 a 20 diferentes alimentos por día. Deberían ser más, pero bueno, es lo que hace la gente. Entonces, hay suficiente variabilidad en cuanto a fuentes de proteínas como para compensar cualquier deficiencia de aminoácidos de un alimento con respecto a otro, ¿no? Entonces, si estamos en un 1,6 gramos por kilo de proteína por día, por más que sean fuentes vegetales, van a sobrar la proteína y los aminoácidos suficientes para propósitos de anabolismo, por ejemplo. Sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? El tema de la calidad proteica ya hay suficiente evidencia para
Me para... parece, tal vez me equivoque, pero al menos hasta la fecha es como viene mostrando la tendencia de la investigación en proteínas. Ujú. Ya dejando de lado un poquito el tema de fuerza en relación a la alimentación basada en plantas, en resistencia hay un estudio interesante que se hizo para ver la alimentación, la distribución de macronutrientes en los keniatas de élite. No sé si revisó ese estudio, ¿no? Y Donde, tengo varios estudios y charlé mucho de esto con el recientemente fallecido Ben Saltin, ujú, el gran fisiólogo danés. Los daneses fueron a Kenia y estuvieron varios años estudiando todo de los keniatas para poder replicar de alguna manera el modelo keniata en sus atletas y tener éxito en fondo y medio fondo. El resultado de esos estudios es que nacionalizaron un keniata y ganaron medalla de oro con el keniata, con sí, un africano con la bandera de Dinamarca. Lo mismo hizo Estados Unidos con maratón, que nacionalizaron un sudanés, ¿no? Pero, pero sí, los keniatas hacen una alimentación, y los etíopes una alimentación prácticamente 90% plant-based. 86, 90, sí. Bueno, 86, 90. Y el tema es que los keniatas son pastoralistas, o sea, tienen rebaños de vacas como parte de su cultura, sobre todo los Kalenjin, de la ciudad de Iten, de la región montañosa del Rift Valley, en el oeste de Kenia, donde están todos los fondistas, y justo arriba están los etíopes. Y al ser pastoralistas, la vaca tiene mucho valor económico, entonces no están matando la vaca y comiéndola todos los días. Pero lo que sí hacen, y desde chicos, es le hacen un tajo en el cuello, toman un cuerno de vaca, ordeñan, entonces lo llenan por la mitad con leche ordeñada y la otra mitad con sangre que sale de ese tajo pero no mata a la vaca. Eso lo mezclan y lo beben como suerte de desayuno y después corren 8 kilómetros, 10 kilómetros hasta la escuela. Entonces, bueno, eh, su alimentación basada en ugali, este maíz hecho polenta, con frijoles o porotos, como ustedes le dicen, es mayoritario, ¿no? Es una alimentación 86% basada en plantas, digamos, como más bien has dicho. Pero también incluyen alimentos de origen animal. Entonces, ¿cómo clasificarían? ¿Como whole food plant-based o sí o no? Depende de la definición. Bien, claro. Y el beneficio que se da de esta, para sus competencias, pues proviene del alto consumo de hidratos de carbono, ¿no? Que es esencialmente fundamental en deportes de resistencia, ¿no? Me parece que en este estudio llegan a 10 gramos por cada kilogramo de peso en consumos de hidratos. Sí, sí, es sistemático. Es gente por ejemplo, los varones en promedio 58, 59 kilos de peso, con 1,75 m, 1,72 m. Genéticamente es multifactorial el éxito, por supuesto. Como he charlado de este tema con cetogénicos y dicen, no, es la genética, es la genética. Y yo digo, bueno, ¿por qué no vas a Kenia y le decís que hagan tu dieta sin hidratos? No, ellos ganan por genética. Bueno, la genética tiene que ver, sobre todo la estructura de tener un tronco corto, piernas largas, caderas chicas, esqueletos muy livianos, ¿está bien? Pero haciendo esta alimentación 86% basado en plantas o 75% hidrato de carbono, son muy magros. Después, bueno, y les da suficiente combustible y hierro para correr y ser excelentes en estas disciplinas como el maratón y medio fondo. Los etíopes comen un pan hecho a partir de un cereal que se llama teff, que tiene el doble de hierro que, por ejemplo, la harina de trigo. Entonces eso también ayuda en su cultura. ¿Cómo es? Pero hay un factor muy importante que es la motivación, la cultura y la motivación, ¿sí? Por supuesto que la alimentación es fundamental. Si no hiciesen esta alimentación no podrían recuperarse de lo que hacen.
de estos 20 kilómetros diarios o lo que sea. Pero la motivación es un factor porque ser un corredor de fondo en Kenia o Etiopía es el pasaporte para salir de la pobreza y tener un estado de vida mejor y un reconocimiento nacional. Sería como ser futbolista profesional en Latinoamérica. ¿Está bien? Entonces, la motivación para entrenar y hacer esos sacrificios es muy grande. Y hay un estudio muy interesante también sobre los hijos de campeones de maratón, keniatas. Y, por ejemplo, no hay un solo hijo de maratonista campeón que corra. Porque ya tienen un buen pasar, tienen No doble tiene... escolaridad, tienen sus necesidades económicas satisfechas. Entonces, en vez de ir a correr 20 kilómetros a las 6 de la mañana, están ahí con la computadora aprendiendo inglés y aprendiendo matemáticas, ¿se entiende? Entonces, ese factor es súper importante. Después hay factores antropométricos de su estructura ósea. También hay factores geográficos. Por ejemplo, están a 2.500 metros de altitud. Entonces, esa es la altitud ideal para generar una adaptación con más eritrocitos y hierro para fondo. Es como entrenar en altitud, ¿sí? ¿Y por qué no ocurre, por ejemplo, con los pueblos originarios de más de 3.000 metros de Perú, Bolivia o el Himalaya, Nepal, norte de India, Punjab? Porque esos pueblos están ahí hace miles de años y han generado una adaptación a vivir en altitud que paradójicamente los perjudica para carreras de fondo. En cambio, estos keniatas, hace solo 500 años, que migraron desde la costa a nivel del mar hacia las montañas de la región de los Kalenjin. Entonces todavía no tienen esa adaptación perjudicial a las carreras de fondo. Es muy interesante el tema. Excelente, excelente. Sí, 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 sin ninguna duda. Estos estudios que se han hecho en estos campeones keniatas, ¿no? Revelan muchas verdades interesantes. En relación a esto, en resistencia, cuando se quiere hacer esta famosa carga de glucógeno, si se tratase de un deportista plant-based o vegano, ¿cómo se podría hacer esta carga de glucógeno? ¿Es necesaria en todos los deportes o solamente en casos específicos? Bueno, la carga de glucógeno, Y qué hacer con el tema de la fibra, ¿no? Entendiendo sí, que... se justificaría para actividades de más de 2 horas, o sea, un maratón o más largo. Y, por ejemplo, 3 veces al año, como mucho. Hay gente que lo hace mal y lo hace todos los fines de semana para un partido de fútbol. Es ridículo. Claro. Eh, pero pasa algo. Si cada gramo de glucógeno se almacena en el músculo e hígado con 3 gramos de agua. Entonces, si uno hace esta gran carga de glucógeno y llevando el glucógeno muscular a niveles superiores de lo normal, uno puede estar pesando 1 kilo más de lo habitual. Y eso realmente muchos maratonistas de élite no les gusta y prefieren evitarlo. Claro, y después todos los estudios de Australia, de Louise Burke y John Hawley en fondistas, demostraron que si uno arranca una carrera larga, un maratón, una prueba de ciclismo, de ruta, un triatlón, con los niveles de glucógeno no muy elevados y sin consumir muchos hidratos de carbono en la comida previa a esta competencia, uno puede compensar en rendimiento si a lo largo de la competencia va ingiriendo 60 gramos por hora de hidrato de carbono, que es muy común hacerlo. Entonces, a mí no me parece ninguna prioridad este tema de la carga de glucógeno y hasta puede ser perjudicial en algunas instancias. Claro, puede que se sientan pesados y prefieran de repente, Tal cual. prefieran durante la... Consumir un gel durante, listo. Y si se tratase de un deportista plant-based o vegano, ¿hay alternativas eh, para consumir intraesfuerzo? O en este caso tendríamos que recurrir a los procesados, ¿no?
Bueno, sí, sí, si alguien quiere evitar los procesados, eh, puede hacerlo. Lo que pasa es que la cantidad de fibra en el aparato digestivo es perjudicial. Entonces hay que hacer una especie de procesamiento natural. ¿Cómo es este procesamiento natural? Por ejemplo, lo más típico, la bebida deportiva o el gel típico, es agarrar dátiles Ya. y licuarlos con agua o batirlos con agua y después colarlo. Entonces queda el agua con el azúcar del dátil, ¿está bien? Y le quitas toda la fibra del dátil. Y dice, ah, no, esto es natural. Sí, está bien, es natural, pero es procesado. Igual, Es lo mismo que usar azúcar de caña. Sí, está procesado. Y bueno, ¿se entiende? Ahora hay un triatleta, ¿cómo es? Que sacó el canadiense que vive en Los Ángeles, que sacó la línea de productos Vega, sí. que está muy bien lograda. Está muy bien lograda y es todo a partir de productos de alimentos integrales, naturales, como estos dátiles, pero una bebida deportiva o un gel eh, para durante y va a tener algún grado de procesamiento, ¿está bien? Sobre todo en un triatlón Ironman que dura 8 a 10 horas. Si, no, No, demasiado. si comes fruta y vas a estar en problema. Si los 700 a 1000 gramos de hidrato de carbono que se hacen falta durante un Ironman, si los comes en alimento integral o Vomita. frutas, Claro, sí. vas a vomitar o tener una diarrea de aquellas o calambres estomacales, vas a tener que abandonar. No conozco a nadie que lo haya podido hacer de esa manera, esa cantidad, ese volumen. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y ya para, Tal vez me equivoco, ¿eh? Tal vez me equivoco. Tal vez hay alguien que lo puede hacer, pero seguramente no lo hizo en 8 horas, lo hizo en 20 horas. claro, y lo que dura la competencia Claro, una cosa, con todos estos estudios, yo conozco gente que con una dieta baja en hidrato de carbono también ha completado maratones, ha completado, claro, pero no ha optimizado su rendimiento. El una- poder completar una prueba no quiere decir que la estás optimizando, ¿se entiende? Pero claro. esta gente dice, ah, mira, lo pude hacer, ¿ves que se puede? ¿Ves que es bueno? No, perdón, ¿optimizaste tu rendimiento? Que se Ese es puede, el... quiere decir que sea lo mejor, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Entonces, ¿querés hacerlo? Bueno, hacelo. ¿Está bien? ¿Querés optimizar tu rendimiento? Ese es otro tema. Exactamente, exactamente, sin ninguna duda. Y en relación a este tema de los carbohidratos, también soy muy fan de Kevin Hall. No sé si seguramente Kevin Hall. Sí, sí. sí, Kevin Hall. Sí. Hizo un estudio muy interesante comparando plant-based con keto. No sé si revisó el estudio, ¿no? Entonces, Sí, sí, ese estudio, la cámara metabólica. claro, Kevin Hall es, a mi juicio, el mejor investigador actualmente de los efectos de la alimentación, más que nada sobre el peso corporal Ujú. y sobre la obesidad, etcétera, etcétera. De hecho, creo que de los mejores estudios, él tiene acceso a cámaras metabólicas, o sea que los sujetos están 100% bajo observación 24 horas, o sea, la capacidad de controlar y del ensayo clínico aleatorio a doble ciego que él puede hacer, no son superados por nadie realmente. Entonces, y él es muy amplio, discute mucho con David Ludwig, que es un, digamos, más pro cetogénico. De hecho, él es muy neutral, no le interesa la verdad científica, ¿qué le importa si es debido a los hidratos de carbono o debido a las grasas o lo que sea? Él lo que ha demostrado es que el problema son los ultraprocesados, que te obligan a comer de más, y también hizo esta comparación de un ensayo clínico aleatorio muy bien realizado, comparando dieta cetogénica con dieta plant-based, donde se vio que la dieta plant-based produjo más saciedad, que era una de las virtudes que se atribuían a la dieta cetogénica, que también puede producir cierto grado de saciedad, pero la dieta plant-based fue superior a ese nivel. Ahora,
por supuesto, la gran crítica que hace todo fanatizado ceto, no, porque yo conozco muchos cetogénicos que son, la mayoría son gente muy coherente y pensante y todo bien, y podemos hablar con ellos. Después tenés una minoría en cada rubro, en el rubro plant-based, en el rubro cetogénico, en el rubro paleo, que son intratables, que dan vergüenza ajena y avergüenzan a toda esa comunidad. O sea, a mí me han insultado a más no poder por el hecho de criticar algunas falsedades en la película Cambio Radical. ¿Está bien? Cuando yo justamente soy el que más estudió el tema de veganismo y lo defiendo en muchos aspectos. Pero si van a decir mentiras, eso perjudica a ese ámbito o las propuestas. Entonces, y por supuesto también cuando he criticado los excesos de los cetogénicos, también directamente recurren a insultos, descalificaciones, no se puede charlar con esa gente, con esos fanáticos, zealots. Pero bueno, cuando hablas con la comunidad más científica de los cetogénicos, que dicho sea de paso, se puede hacer una dieta plant-based cetogénica también. Keto vegan, sí. Keto vega, se puede. Entonces cuando hablas con ellos siempre la excusa es la misma. No fue suficiente tiempo este estudio para generar una adaptación a la dieta cetogénica. Entonces, esa es la típica excusa. Siempre faltó más tiempo, siempre faltó más tiempo. Y me parece que no es el caso. Me parece que no es el caso. Pero bueno, sí, Kevin Hall, muy recomendable. Stefan Guyenet también. Sí, de lo más recomendable al respecto. Sí, sin ninguna duda. Bueno, fuera del tema de rendimiento y fuerza y demás, ya para ir terminando estos últimos minutos, Francis, con respecto a la sustentabilidad, bueno, en salud, por un lado en salud, un comentario breve con respecto a la dieta basada en plantas y con respecto a la sustentabilidad planetaria, ¿qué podrías comentarnos? Sí, yo creo que el tema de salud es difícil también, es difícil discernir. Es multifactorial, ¿no? Bueno, lo que pasa es que pasa lo siguiente, también falta investigación científica de ensayos clínicos aleatorios a doble ciego al respecto, ¿está bien? Entonces lo que tenemos es epidemiología observacional de gente que practica estos hábitos nutricionales y los principales estudios al respecto son los estudios adventistas de la Universidad de los mejores hechos, de la Universidad de Loma Linda en California, donde los dividen en 3 grupos. Los que adhieren, los adventistas del séptimo día, que adhieren a las reglas estrictas del adventismo con una dieta totalmente vegana, y después está un segundo grupo que directamente no respeta ninguna de esas reglas, a pesar de pertenecer a esta comunidad religiosa, come la dieta típica de Estados Unidos, con ultraprocesados y chatarra, y después otros que son mitad y mitad, ¿se entiende? Entonces, esos estudios indican claramente que los que adhieren al 100% tienen menor índice de masa corporal y mejores indicadores de salud en todo sentido. Ahora, ¿qué pasa? Hay factores confundentes, porque ellos no fuman, no beben alcohol, hacen ejercicio, ¿cómo es? A diferencia de los otros, ¿se entiende? Entonces, el otro campo de investigación al respecto epidemiológico son los estudios EPIC, el European, Prospective Investigation, que también es interesante, pero el problema es la clasificación de los veganos, ¿está bien? O plant-based. Porque, ¿qué pasa? Siempre en estos estudios, siempre el gran problema es un problema de cálculos estadísticos. Entonces, vos para tener potencia estadística, necesitas que el número de sujetos sea más grande que cierta cantidad. O sea, hace falta un mínimo, un piso de sujetos, sobre todo para hacer estadísticas comparativas.
Entonces, ¿qué pasa? El grupo, en todos estos estudios epidemiológicos, el grupo de omnívoros siempre es 8 o 9 veces superior al grupo de plant-based. Entonces, ¿qué hacen estos investigadores? Colapsan categorías de plant-based y te ponen en el mismo grupo el vegano estricto, el crudi vegano, el junk food vegan, que es un vegano que come todo chatarra, pero hace veganismo por respeto a los animales y medio ambiente, pero está comiendo todo chatarra y tiene mala salud, y pone ahí también tal vez el pesco vegano o el flexitarian, que come carne una vez por semana. Entonces agrupa todas esas personas en una categoría y es muy difícil discernir efectos de salud cuando vos colapsaste todas estas categorías, por eso el gran problema, ¿no? Pero hay cosas que tienen mucho fundamento, que es, por ejemplo, evitar un exceso de grasas saturadas. Eso está demostrado hace décadas, a pesar de que lo nieguen ciertos grupos de fanáticos, que no consumir alimentos ultraprocesados o refinados ayuda a la salud. Entonces el whole food ayuda, ¿está bien? Y que no consumir un exceso de calorías ayuda, y que consumir más fibra ayuda, y consumir más antioxidantes y prebióticos y probióticos que mejoren la flora intestinal de los alimentos de cereales integrales, de legumbres, de frutas, verduras y nueces. Todo eso es muy positivo para la salud, ¿verdad? Y genera saciedad. Entonces ayuda a controlar el peso, etcétera, etcétera. Entonces es lógico que un abordaje whole food plant-based, bien planificado, y si hay que suplementar con B12 o vitamina D o lo que sea necesario, puede ser superior a la dieta occidental típica, ¿sí? Lo que no está demostrado es si pequeñas cantidades de carnes o lácteos en una dieta predominantemente plant-based, no está demostrado que eso afecte la salud de manera negativa. ¿Se entiende? Y después, con respecto al medio ambiente, sí, es verdad que la producción de carne y leche es perjudicial para el medio ambiente. Entonces, eh, no está de más tratar de consumir menos alimentos de origen animal por un tema de mejorar el medio ambiente del planeta. Pero no es que sea, digamos, no es un problema del que come carne, es un problema del exceso de población, ¿está bien? Ese es el gran problema, es un exceso de población. Entonces, filosóficamente decís, bueno, ahora ya hicimos la cagada, ya somos demasiado, o sea, cogimos demasiado, sin protección. Entonces somos demasiados. Entonces ahora hay que tomar medidas que no habría que tener que tomar, que es, por ejemplo, proteger más una agricultura que ayude al medio ambiente en vez de que lo perjudique. Y para eso, bueno, no hay que talar tanta selva y hacer pasturas para animales, y todo nos conviene comer un poco menos de proteínas animales, ¿sí? Por este tema. Pero no es un tema no es un tema, digamos, que se origina de algo malo que es, por ejemplo, comer carne o tomar leche, ¿sí? Es algo que hemos hecho en nuestra prehistoria. El problema es que ahora somos tantos que si todo el mundo quiere comer carne y leche, en las cantidades que estamos haciendo ahora, y estamos dañando el planeta. Entonces, ahora, bueno, ya hicimos la macana, ¿sí? Ahora hay que coger con protección y, como es, planificar. Y en cuanto a la alimentación, reducir el consumo de alimentos que perjudiquen el medio ambiente. Sí, sí, tener estas iniciativas individuales, pero también a gran escala, ¿no? Políticas públicas y demás, que ya uno escapa de nuestras competencias. Y me parece que en una de sus entrevistas menciona a Nana Meyer, me parece, ¿no? Que está Ah, con sí, sí, gran amigo.
del Fue consumo una local. esquiadora olímpica suiza Ujú. que tuvo un accidente y tuvo que dejar de esquiar. Y ahora hace tiempo se mudó a Estados Unidos y es directora del programa de nutrición deportiva en la Universidad de Colorado State, ¿cómo es? Ahí ¿cómo se llama? Donde está el Comité Olímpico de Estados Unidos, en Springs, ¿cómo era? Coral Springs, bueno. Y ella es muy partidaria de una alimentación localizada, de consumir productos regionales por temporada para evitar todo el daño ambiental y el costo que significa el transporte de alimentos, ¿no? Y Exacto. ella también es muy plant-based. Sí, 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 he revisado algunos de sus, me parece que estudia alimentos en específico y orienta mucho, ¿no? Y recomienda este consumo local, ¿no? Para evitar el daño medioambiental. Últimos 10 minutos, preguntas. Vamos a prometer a las personas que están aquí en la transmisión que en los últimos 10 Uh-huh. minutos podrían hacer sus preguntas específicas de repente para que quizá no se haya tocado. Ok, A ver, aquí nos preguntan, en la cajita de preguntas, por favor, chicos, porque si es que ponen en el chat, se pasa rápido y ya no logro leer. Aquí en la cajita de preguntas, aquí nos dicen, ¿qué consejos para una dieta low carb vegetariano en deportistas? ah, Y y pues, yo hay que... usaría el abordaje low carb sería para deportes que no necesitan mucho glucógeno, ¿sí? Tal vez y low carb, ¿cómo lo define low carb? ¿Qué es? ¿10%, 20%, 30%, 40% de las calorías? ¿Cuántos gramos por kilo? Ese es otro tema. Entonces hay actividades fosfagénicas, como por ejemplo lanzamientos, saltos, levantamiento olímpico de pesas, como es, que en determinadas épocas del año no necesitan tantos hidratos de carbono como un jugador de fútbol o un deporte intermitente o un atleta de CrossFit o de fondo, triatlón, etcétera, etcétera. O deportes por categoría de peso, pueden utilizarlo como estrategia por un tiempo limitado para pesar un poco menos antes del pesaje. ¿Se entiende? En esas instancias. O para un deporte con puntuación estética como fitness o culturismo, donde el rendimiento no importa, si cae el rendimiento, lo que importa es la estética. Entonces, lo usaría en esas instancias. Y lo más importante es el balance de calorías totales. Y después, bueno, si se quiere elegir un balance negativo con abordaje low carb, utilicen fuentes vegetales de grasas, ¿sí? Como nueces, almendras, palta o aguacate, aunque ojo que tienen algo de hidrato de carbono, todos estos alimentos. ¿Se entiende? Sí, 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 muy bien. A ver, tenemos otra pregunta. Mm, bueno, es inevitable que pregunten sobre el ayuno intermitente, pero Ujú. algo breve, profesor, ¿qué podría comentar con respecto quizá algo puntual con el tema del ayuno intermitente? ¿El beneficio que se da del ayuno intermitente es por el Bueno, ayuno o es por la restricción calórica? mirá los últimos metaanálisis, o sea, ya hay 4 o 5 años de metaanálisis que indican que el gran beneficio es por el déficit de calorías. Entonces, sí, me parece una estrategia útil, una herramienta útil para todo aquel que tiene que generar un déficit de energía, que elige saltearse una comida en vez de comer menos en las otras. Ahora, si alguien tiene que entrenar doble turno o aumentar su masa muscular, y me parece un abordaje que es perjudicial para esos propósitos. ¿Se entiende? Entonces hay que usarlo en el contexto adecuado. Es una herramienta más, como puede ser el martillo, un serrucho o un destornillador en carpintería. Entonces, si yo tengo que cortar una tabla y elijo un destornillador, me equivoqué de herramienta, ¿se entiende? Si yo tengo 19 años, entreno doble turno, baloncesto,
o triatlón, 2 turnos a la mañana, y necesito combustible y aumentar mi masa muscular, y el ayuno, estar 16, 20 horas en ayuno, no, sería perjudicial. Ahora, si soy un recreacional de 45 años, que no me gusta hacer dieta y no me gusta desayunar, y sería excelente el abordaje. También te salteas una comida y listo. Pero no, me parece que también, como toda moda, hay una exageración. En mi época se decía saltear el desayuno, ahora se llama autofagia. ¿Sí? Eh, Sí, y estas prácticas que quizá en antaño se solían cuestionar como varias de las prácticas en el culturismo, que con el tiempo se han ido confirmando, ¿no? eh, La ciencia ha ido confirmando, ¿no? Y yo creo que la virtud es saber contextualizar, ¿no? La virtud que debe tener el nutricionista actual es saber contextualizar. Y este famoso diagrama de Venn que se hizo muy conocido por usted y que, bueno, uh-huh. realmente lo suelo utilizar en los talleres, en las clases y siempre citándolo porque me parece que es uno Gracias. me parece que es uno de los que inició con este diagrama de Venn para facilitarnos el saber contextualizar salud, fuerza, rendimiento, perdón, y estética, ¿no? Exacto. Y Que a saber, veces tienen objetivos diferentes, tienen estrategias diferentes para lograr el objetivo. y esto de utilizar las diferentes estrategias nutricionales como herramientas y saber contextualizarlas en casos específicos, individuales, por un tiempo determinado y por objetivos puntuales, ¿cierto? El tema es para quién, cuándo, cómo y dónde. O sea, ayuno intermitente, dieta cetogénica, dieta plant-based, dieta hiperproteica, dieta paleo. O sea, ¿para quién, cuándo, cómo y dónde? ¿En qué contexto? ¿Está bien? A un keniata le das una low carb y le arruinas el rendimiento. A un joven que quiere aumentar de músculo y entrena doble turno a la mañana, le arruinas el rendimiento con un ayuno intermitente. Pero lo podés beneficiar en salud y estética a una persona que tiene un exceso de grasa corporal o problemas de salud, si es que genera un déficit. O sea, yo no encontré ningún estudio científico, ninguno hasta la fecha, que demuestre que con un superávit de calorías, en una situación de ayuno intermitente, mejore el peso corporal, o sea, disminuya el peso corporal y mejore la salud. No lo he visto. Y tenemos el caso empírico de los luchadores de sumo, que están 17 horas, hacen 17 horas de ayuno intermitente por día. Y están obesos con problemas de salud. ¿Por qué? Y tienen una promedio de vida de 54 años. ¿Por qué? Porque hay superávit de calorías. Entonces tenés el peso factorial. Todos los aspectos son multifactoriales, en salud y peso, sí rendimiento. Entonces, ¿cuál de todos esos factores tiene mayor peso factorial? Y es el balance de calorías. No quiere decir que los otros factores no importen, pero si vos tenés un superávit de calorías, por más que hagas 20 horas de ayunas, vas a subir de peso y te va a perjudicar, ¿se entiende? Metabólicamente. Como vemos en sumo. Ahora, ¿cómo es? Ese es el tema. Entonces, para que agregarle un valor agregado mágico a cualquier moda, lo primero que tienen que hacer es negar la ley de termodinámica y el balance de calorías. Entonces, es típico, los negadores de las leyes de termodinámica y el balance de calorías, el primer capítulo de sus libros es, no, las calorías no existen, es todo mentira, y esto y que el otro. El segundo capítulo es cómo aumentar tu metabolismo para gastar más calorías, ¿sí? Comiendo proteínas, haciendo ejercicio. Y después cómo hacer recetas, al final del libro, para recetas que tengan menos calorías. No. Exactamente. Y eso me lleva un poco a pensar ese concepto que usted lo tiene bien planteado, que es el beneficio por omisión, ¿no? Sí. Las A dejar de comer boludeces diet. sí, los distintos nombres que se le da a las diferentes dietas, pero que al final terminan siendo determinantes por este peso factorial
clave, que Es es sí, el tema calórico. el el déficit de calorías es el principal factor confundente de todas las dietas. Si realmente querés ver el valor en salud, no en descenso de peso, el valor, digamos, de salud o de rendimiento de una dieta, los protocolos tienen que ser isocalóricos, con la misma cantidad de calorías de mantenimiento. ¿Está bien? Porque con déficit de calorías todo funciona, todo mejora en cuanto a parámetros de salud, excepto, bueno, colesterol con la dieta cetogénica, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general todo mejora, ¿sí? Es el principal factor confundente. Aquí hay una pregunta que se está repitiendo mucho. Nos dicen, en futbolistas, ¿qué recomendación puntual, sabiendo que tuvo mucha experiencia en ese campo? Aunque cierto es que hay contextos en los que sí hay que hacer un análisis cuantitativo detallado, ¿no? Y en otro contexto deportivo un abordaje quizá más cualitativo. En fútbol hay que ser muy detallistas de repente, porque he tenido la experiencia de trabajar 2 años en fútbol profesional y pues es un plantel de 30 o 2, 3 planteles Sí, entre dos. Es muy variable, ¿cierto? en deportes de equipo hay que entender que un deporte de equipo como el fútbol, que se recorren 10 kilómetros en un partido, algunos a alta velocidad, pero los entrenamientos, el fútbol es muy traumático en las articulaciones, hay mucho frenado, cambio de dirección, patadas, saltos, entonces, por eso el fútbol está lleno de traumatólogos, kinesiólogos y fisioterapeutas, entonces el problema del fútbol no es un problema tan nutricional como que no va a haber suficiente combustible. Por eso hay tantos jugadores de fútbol que aumentan de grasa corporal y hay que darle dieta para bajar. ¿Por qué? Porque el gasto no es tan grande, ¿se entiende? Y hay que cuidarlos en los entrenamientos, no los podés masacrar en los entrenamientos porque compiten 1 o 2 veces por semana. Entonces, el gasto no es un factor tan grande. Y después, al ser un deporte con una cultura de equipo, que a diferencia de los deportes individuales, como el triatlón, ciclismo, tienden a ser más relajados respecto a lo que comen. Les gusta comer rico. Entonces, si le das la dieta del triatleta al jugador de fútbol, no le gusta. Lo deja en el plato y después le da dinero a un ayudante para que le compre algo rico en el kiosco. ¿Se entiende? Cuanto más uno quiere hacerle una dieta de físico-culturismo o pre-torneo a un jugador de fútbol, más entra el contrabando nutricional. Entonces hay que ceder un poco, respetar un poco la cultura nutricional de esa persona. ¿Qué creció? ¿Creció con milanesas como Messi? Bueno, déjale comer milanesas. Creció con, no sé, algún alimento típico de Perú que tal vez sea considerado chatarra. ¿Cuál puede ser? Y cada tanto hay que dejárselo, ¿se entiende? Pollo a la brasa. Es claro, no hay que ser tan estricto en esto, porque no incide tanto en el rendimiento. Pero hacen falta 5 o 6 gramos por kilo de hidrato de carbono, hacen falta, ¿sí? Y hay que cuidar el balance de calorías, hay que cuidar la hidratación, hay que cuidar el intrapartido, que haya alguna fuente de hidrato de carbono en el medio tiempo. Ese tipo de cosas realmente sí que no constituyen una gran dificultad como puede ser la nutrición para un triatleta, ¿sí? Sí, sí, sí. Es más el Hay tema que de Sí, educación. es más que nada, a mí no me gustaba tanto el trabajo en fútbol porque era más trabajo de policía nutricional. Tenía técnicos que me decían, andar a revisar los basureros de las habitaciones de los jugadores. Yo no quiero hacer eso. Entonces el problema era evitar que coman tan mal en su momento, ¿no? Porque el jugador sabía que si no come perfecto se come un combo de McDonald's aquí y allá, igual rinde el día del partido. Entonces no hace falta que sea tan estricto o tan fanatizado como un culturista pre-torneo que está con arroz y pollo en tupper 6 veces al día, ¿sí? Sí. Sin aceite, sin condimentos, sin nada. Ese es un poco el tema, ¿no?
Sí, justo con en relación a eso ya para ir finalizando. En tema del culturismo, por aquí hay una pregunta. Se puede competir en culturismo siguiendo una dieta plant-based o vegana? ¿Tuvo algunos alumnos, pacientes o conocidos, profesor, en ese aspecto? Yo, ¿Competir a qué nivel? Competir se puede. claro, te puedes inscribir sin... Optimizar tu rendimiento es otra cosa. Pasa lo siguiente con el culturismo. Hay un culturista vegetariano de origen hindú profesional, uno. ¿Está bien? Me parece. Sí, y una cosa es culturismo y otra cosa es fitness, donde hace falta menos masa muscular. Hay que ver la Entonces, a nivel fitness o bikini, ¿cómo es? O physique, hay gente que lo ha hecho de manera plant-based, ¿está bien? Después, bueno, este culturista profesional vegetariano hindú tiene dificultades luego para marcarse, hay un problema. Hay situaciones pre-torneo para lograr una gran marcación que hace falta proteína de alto nivel de calidad magra. con pocas calorías, sin hidratos y sin grasas, Así es. como pueden ser claras de huevo, como puede ser pechuga de pollo, como puede ser pescado blanco, ¿se entiende? Como puede ser atún. Son estas proteínas puras, digamos, sin grasas y sin hidratos, para planificar bien. Y no existe un equivalente vegano, porque el tofu tiene algo de hidratos y de grasa, el seitán, Carbohidratos. el... Sí, ese es el gran problema. Entonces es muy difícil lograrlo. Se puede, pero hay que suplementar mucho, usar muchos suplementos de proteína vegana, ¿sí? Y hay que ver el grado de tolerancia a consumir estos suplementos, porque cansa estar todo el día tomando un suplemento. Sí, sí, bueno, le cuento que yo llegué a competir, pero antes de seguir una dieta plant-based, ¿no? Y uno llegaba a 2,8 o 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y eran kilos de filetes y de pechugas. Y creo que Eso es difícil, ya de por sí con una dieta omnívora ya es difícil llegar a eso. sí, es muy difícil. Y bueno, creo que a partir de ahí, sí fue a partir de ahí, después de la competencia, es que inicié con este tema de la transición, ¿no? Porque eran demasiadas cantidades de productos cárnicos. Pero en fin, para terminar, profesor, ¿qué recomienda? ¿No? Hay muchos estudiantes y colegas aquí en la transmisión, ¿no? ¿Qué recomienda a quienes quieren dedicarse a esta área de la nutrición deportiva? ¿No? ¿Y qué recomienda y qué no recomienda? ¿No? ¿O qué sugerencias podría compartir? Sí, algún curso de lectura crítica de la información científica, algún cursito de bioestadística para entender un poco el tema. ¿Cómo es? El tema es que no te vendan pescado podrido, ¿sí? Dicho sea de paso. Y no caer en modas, entender la gran diferencia entre lo racional y lo emocional. Yo acá he visto algunos comentarios que parten de lo emocional, con cierto grado de agresividad. ¿Cómo es? Entonces, ese es un error, porque esa gente nunca va realmente a aprender. Y no se dan cuenta, ¿sí? Creen que yo estoy siendo agresivo a ellos, a modo personal, entonces responden de esa manera. Y después, bueno, yo recomiendo muchos cursos de entrenamiento. Tienen que entender todo lo que es periodización, nomenclatura del gimnasio, de los entrenamientos, evaluaciones de lactato, evaluaciones de VO2 máximo, evaluaciones antropométricas. O sea, tienen que poder interactuar uno a uno con el preparador físico, eso es fundamental. Entonces, hay que aprender el metalenguaje del preparador físico. Yo pongo mucho énfasis en eso, que fue lo que me ayudó a mí en nutrición deportiva, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, saber todo el tema de la fisiología del entrenamiento complementa muy bien, ¿no? Entender, ¿no? Los diferentes contextos que uno se encuentra en el ámbito deportivo. Y eso que comentaste, entrenamiento, nutrición y la variable para cuantificar los cambios, la antropometría, ¿no? Por ejemplo, sí, correcto, correcto. Muy Veo bien. que has hecho tus deberes. Sí,
y Lisandro, tenés una muy buena formación metodológica y de lectura crítica. La verdad, te felicito. muchas gracias, profesor. Sí, sin ninguna duda, yo creo que fui entrenador por algunos años mientras yo estudiaba la carrera, hice algunos cursos y certificaciones, y de ahí también creo que parte, ¿no? Eso de aprender y a complementar estas disciplinas para poder llegar y ser más objetivo en cuanto a los abordajes, ¿no? Porque a veces uno hace una planificación nutricional igual para ambas personas, pero lo que diferencia es la metodología de entrenamiento, ¿no? Qué sistema de entrenamiento, si está bien programado y demás. Bueno, para finalizar, profesor, muchísimas gracias por todo su tiempo. Un poco más Por favor, gracias a ti y a todos los que han sacrificado tiempo de otras actividades para escuchar esto. Sí, profesor, actualmente está su curso activo, me parece, alguna invitación de repente, porque aquí también nos preguntan mucho dónde hacer curso de nutrición deportiva y pues sin ninguna duda, y yo recomendaría en lo absoluto los cursos del profesor, del maestro Francis Holloway, frente a Sí, nivel... hacemos cursos de nutrición deportiva, de análisis de datos y presenciales de antropometría, pero la mayoría, los cursos online están en la plataforma de grupos sobre entrenamiento, GSE, y ya están empezados, y en agosto volvemos a empezar de vuelta, ¿no? Y en mi Instagram, @Francis Holloway, están, por lo general está toda la información que subo al respecto, actualizaciones, admisión y corrección de errores que he hecho, ¿sí? E información interesante que me parece buena difundir. Profesor, muchísimas gracias. Ha sido Por un favor, tremendo gusto que estés poder súper bien. verlos. Hasta una próxima oportunidad y ojalá en algún momento podamos tenerlo aquí de manera presencial. Tengo que hacer el camino del Inca. Profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chao. amigos. Gracias por el tiempo. Vamos a dejar grabado este vivo para que puedan después también revisarlo. Muchísimas gracias. Con permiso.